Mientras José Mujica se encuentra de gira por Estados Unidos, donde ayer se reunió con el presidente Barack Obama, acá en Uruguay el presidente en funciones es el contador Danilo Astori. Ustedes recuerdan, semanas atrás Tabaré Vázquez confirmó que lo quería nuevamente en el Ministerio de Economía, en un eventual tercer gobierno del Frente Amplio. Poco después el propio Astori confirmó que sí, que está dispuesto a asumir efectivamente ese rol. ¿Por qué y para qué quiere Astori ser nuevamente ministro de Economía? ¿Qué espera de un eventual tercer gobierno del Frente Amplio? ¿Qué papel está llamado a jugar él y su sector, el Frente Liber Seregni? Bueno, de estos y otros temas vamos a conversar en los próximos minutos con el vicepresidente de la República, por estas horas, presidente en funciones. Contador Astori, buen día, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí nuevamente. ¿No vino con la banda presidencial puesta? No, la banda, los presidentes en funciones no nos la colocamos, ¿verdad? Porque lo que nos corresponde es simplemente estar a cargo de la presidencia en tanto se prolongue la ausencia del titular. ¿Cuántas veces le ha tocado? Muchas veces, perdí la cuenta, pero siempre que se ha ausentado el presidente, desde el 1 de marzo de 2010, por supuesto, el vicepresidente, que es mi caso, tiene que asumir el ejercicio de la presidencia. Y realmente no recuerdo la cantidad de oportunidades en que me tocó abordar esta responsabilidad, pero han sido unas cuantas. Ahora, esos periodos han pasado de manera muy discreta. ¿Qué le toca hacer habitualmente al vicepresidente cuando asume como presidente? Algunos ejemplos. Bueno, discreta debe ser siempre, en mi modesta opinión, salvo que se presente alguna situación conflictiva que tenga exposición pública, por ejemplo. Hasta ahora a mí no me ha tocado ninguna situación de ese tipo, lo cual es bueno, es positivo. Y en lo fundamental, la tarea que nos toca realizar a quienes tenemos que asumir el ejercicio de la presidencia es, en definitiva, ayudar a culminar burocráticamente, en el buen sentido de la palabra, las decisiones que se toman en la presidencia de la República. Hay allí desde la firma de decretos reglamentarios de leyes, firmas de proyectos de ley presentados al Parlamento, recepción, por ejemplo, de cartas credenciales de embajadores, designaciones de ministros interinos en algunos casos. Estoy recordando en esta ocasión situaciones especiales. ¿Ya sabe lo que tiene entre manos? ¿Destaca algo en especial? Bueno, por ejemplo, la recepción de cartas credenciales. Seguramente el jueves vamos a estar recibiendo a 4 embajadores de diversas partes del mundo, porque está allí desde un representante de Naciones Unidas hasta el embajador de Vietnam ante Uruguay, solo para poner un ejemplo. Ayer firmé la designación a nivel reglamentario del Poder Ejecutivo de quienes integran la Junta de Supervisión y Regulación del Consumo de Cannabis, de acuerdo con la ley oportunamente aprobada al respecto, que son ejemplos de estas últimas horas, ¿verdad? Y puede haber más decisiones para culminar precisamente formalmente entre mañana y pasado. El presidente llega el viernes de regreso, así que lo mejor es que transcurra la cosa así, tranquilamente, discretamente, que es como debe suceder, ¿verdad? Pero claro, en esta ocasión en particular está de por medio la visita del presidente Mujica a Estados Unidos, su encuentro con Barack Obama, y no solamente esa como actividad en Washington, hay una larga agenda que se está desarrollando. ¿Cómo siguió ayer usted desde acá el mano a mano entre Mujica y Obama? Bueno, con mucha expectativa. La verdad es que la expectativa nació y creció para todos nosotros desde que se supo que esta entrevista se concretaría.
Yo viví otro encuentro presidencial con los Estados Unidos como ministro de Economía durante la presidencia del doctor Vázquez, sé la importancia que eso tiene. En aquella ocasión le correspondió estar allá. Me correspondió estar allá, así como aquí en Uruguay cuando nos visitó el presidente de Estados Unidos. Uh-huh. Y en esta ocasión yo creo que esa expectativa que, repito, nació cuando todos tuvimos la certeza de que se realizaría, es muy grande, porque para un país como Uruguay, tener una entrevista con el presidente de la primera potencia mundial es absolutamente significativo para consolidar y a veces hacer crecer incluso la imagen de un país en el exterior, lo cual para un país pequeño físicamente, pero con gran potencial y con aspiraciones de seguir dando saltos cualitativos hacia niveles más altos de desarrollo económico y social, es absolutamente fundamental. Pero los resultados, los anuncios que se han conocido después de esa audiencia en el Salón Oval, ¿para usted ya tienen relevancia? Sin duda ninguna, tiene relevancia el planteo de los temas que se realizaron ayer. Por supuesto, los resultados se verán con el tiempo. Incluso hay una de las materias planteadas que para mí es fundamental, que tiene periodos de maduración relativamente largos, como por ejemplo la formación educacional superior, por decirlo de alguna manera, que con acierto el presidente planteó ayer. La lucha contra el tabaco, que fue otro de los temas a los que les dio mucha importancia el presidente Mujica. Entonces, a mí me parece que la elección de los temas fundamentales es absolutamente compartible, los resultados los iremos viendo con el tiempo, y dejo para el final un aspecto para mí crucial, quizá esté aquí jugando la deformación profesional, pero todos los temas comerciales que se trataron no en el día de ayer entre los presidentes, sino con la delegación de avanzada de Uruguay, integrada entre otros por 3 ministros, el ministro de Economía, el ministro de Industria, Energía y Minería y el ministro de Relaciones Exteriores, que está allí desde hace 3 días por lo menos, en el marco del llamado Tratado Marco de Inversiones y Comercio, por su sigla en inglés TIFA, es absolutamente fundamental. Uruguay tiene una política comercial con el mundo en su conjunto que ha dado muy buenos resultados. Es increíble pensar que hoy un país como el nuestro esté vendiendo bienes y servicios en 140 países del mundo, repito, 140 países del mundo, lo que se logró en un lapso relativamente corto, porque estoy hablando de la última década, ¿verdad? Ese país que logró con Estados Unidos este TIFA, un TIFA que Estados Unidos tiene, perdón que use la sigla, pero creo que es por razones de economía de palabras, que tiene con muchos países del mundo, no es precisamente un tratado con el que se obtengan resultados comerciales importantes. Uruguay los ha conseguido, y los ha conseguido con arándanos, con cítricos, con carne ovina sin hueso. Son 3 productos muy importantes, y ahora estamos yendo por la carne ovina con hueso. Ahora, para usted en particular, el TIFA, que se terminó firmando durante el gobierno de Tabaré Vázquez, fue, podríamos decir, un premio consuelo. Usted había apostado muy fuerte a otro tipo de acuerdo. Sí. Concretamente había sido uno de los impulsores del TLC, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que no terminó saliendo, pese a que había disposición del otro lado, básicamente por resistencias de los socios de Uruguay en el Mercosur y por resistencias dentro del Frente Amplio, dentro del partido de gobierno. Sí, entonces, pero falta una tercera resistencia, que era la del gobierno de los Estados Unidos. No había condiciones en aquel momento para seguir adelante, incluso como... Inicialmente hubo buena disposición de la administración Bush. Pero vamos a decirlo, como manotón de ahogado, yo recuerdo que el presidente Bush en aquel momento tenía una fuerte oposición, sobre todo en este tema del Partido Demócrata en el Congreso,
Partido Demócrata, digámoslo para recordarlo, es un partido con un talante bastante proteccionista, ¿verdad? Mucho más que el Partido Republicano, que se supone está más a la derecha del Partido Demócrata. El Partido Demócrata, con ese talante proteccionista, dificultaba muchísimo las posibilidades de ingresar a recorrer este camino. Y yo creo que al final, como manotón de ahogado, como solemos decir en la práctica, Estados Unidos le ofreció a Uruguay un formato que no convenció en absoluto, que es el formato que entonces se llamó el formato peruano de un tratado de libre comercio. Y yo más que premio consuelo, diría que fue la mejor manera de salir de este tema, el TIFA, sin duda ninguna. Y ahora que conozco los resultados, porque todos entramos en aquel camino con dudas de si realmente el TIFA serviría más que para reunirse y conversar, para lograr apertura, y la logramos. Entonces, ¿cuál era el problema del formato peruano de TLC? Bueno, yo creo que no tenía en cuenta aspectos importantes que para Uruguay hubiera sido realmente interesante tener en cuenta, sobre todo dada la experiencia que hemos tenido en los últimos años en el terreno de los servicios. Los servicios en Uruguay han venido mostrando, exhibiendo un desarrollo absolutamente espectacular. Y no estoy exagerando con la palabra. Han crecido mucho más que los bienes en materia de exportaciones. Esto ocurre tanto con los tradicionales como con los llamados globales, que son los más modernos, digamos así, lo que suponen más conocimiento. Cuando digo tradicionales me refiero sobre todo a dos categorías: turismo, logística. Y cuando digo globales me estoy refiriendo a tecnología de la información, servicios de investigación, servicios profesionales, ¿verdad? Entonces ese tema no estaba bien abordado, por lo menos como Uruguay lo tiene abordado, por ejemplo, con México. Uruguay tiene un excelente tratado de libre comercio con México, es el único que tenemos bilateral, ¿verdad? ¿Hubiese sido un tratado perjudicial para Uruguay, un TLC como el que llegó a ofrecerse de Estados Unidos? No, pero no al nivel que Uruguay estaba aspirando a tener, como para experimentar resultados positivos, ¿verdad? Porque tampoco se trata de hacer tratados de libre comercio sin saber cuál va a ser el resultado positivo que se obtiene. Yo creo que eso hay que medirlo, hay que valorarlo. Uruguay en ese momento lo hizo y yo creo que se tomó una buena decisión, a pesar de que personalmente estaba a favor de que se pudiera lograr un tratado con Estados Unidos. Pero la verdad es que el camino que surgió fue el mejor, porque no tenemos problemas hasta ahora, al menos de ningún tipo, y sí hemos logrado acceso a mercados importantes, ¿verdad? La tarea que realizaron los embajadores de Estados Unidos que hemos tenido en los últimos años, tanto el embajador Baxter como la embajadora Reynoso, ha sido excelente. Desde este punto de vista han empujado siempre positivamente y creo que es momento de reconocerlo, ¿verdad? Entonces, volviendo atrás y hago un pequeño cierre, yo creo que como parte de este viaje los resultados comerciales son muy buenos porque se sigue avanzando en este camino, ¿verdad? Y para Uruguay es absolutamente fundamental tener una inserción comercial mejor en Estados Unidos. No hay que olvidar de algo que también tenemos con Estados Unidos y que en parte contempla el vacío que yo señalé del formato Perú, los servicios. Y es el Tratado de Protección y Promoción de Inversiones con Estados Unidos que firmó el presidente Vázquez, ¿se acuerdan? En aquella reunión de Mar del Plata, con el presidente Bush, porque ese Tratado de Protección y Promoción de Inversiones
también contempla la situación de los servicios. Era un tratado que se había negociado en la administración Valle. Exactamente. Que le llegó para terminar al gobierno Vázquez. Con un excelente trabajo de nuestro servicio diplomático. Recuerdo que allí tuvo, por ejemplo, una muy buena participación el embajador Gianelli. Y es un tratado muy moderno, porque a diferencia de otros tratados de protección y promoción de inversiones que tenemos con otros países, en este caso Uruguay ha firmado unos cuantos tratados de este tipo, lo cual es una herramienta fundamental para un país que pretende mejorar su inserción internacional. Este tratado contempla ese ámbito fundamental de la economía que yo mencioné, por eso digo que es un tratado moderno, y por eso no hay que echar en saco roto tampoco la compañía que este tratado de protección y promoción de inversiones le hace al TIFA. Las dos cosas importan. En el mundo de hoy, inversiones y comercio son dos caras de una misma moneda. Un desarrollo comercial conduce a la apertura de oportunidades de inversión, la realización de inversiones abren oportunidades comerciales, y esto es absolutamente importante para un país como Uruguay. Seguimos en entrevista con el contador Danilo Astori, presidente de la República en funciones, mientras dura el viaje del presidente José Mujica a Estados Unidos. Hablábamos, contador Astori, de los asuntos que trata un vicepresidente en estos periodos de interinato. Usted señalaba que por ahora, en las distintas experiencias por las que ha pasado, no le tocó tener que enfrentar una situación delicada, grave. De todos modos, justo mientras usted estaba asumiendo, se conocieron los números de balance del año pasado de ANCAP. Los difundió el diario El País. 150 millones de dólares de pérdida. La pérdida más abultada de la historia. ¿Ha tenido tiempo de involucrarse en ese asunto? No con detalle, ¿verdad? Es un tema que merece ser analizado, sin duda. Ya he visto a diferentes actores de la realidad nacional en el ámbito político interesarse por este asunto. Creo que está bien, creo que estamos hablando de una empresa muy importante para Uruguay, estamos hablando de una cifra muy importante también. Creo que vale la pena analizarlo. Yo quiero pedir disculpas, no digamos por evitar el análisis del mismo hoy aquí, sino sinceramente porque creo que para analizarlo con seriedad es absolutamente imprescindible estudiar primero precisamente la composición de los factores que llevaron a este resultado. Yo creo que explicarlo solamente por la simple variación de precios puede conducir a conclusiones erróneas. No lo estoy afirmando, pero creo que habría que hacer un análisis de la composición de ese resultado, más que del nivel de la composición, para tener una idea más rigurosa de cuál es la explicación. ¿Se va a dedicar al tema en estos días? ¿Le va a dar el tiempo para eso? Yo creo que todos los uruguayos tenemos que, sobre todo los que estamos en el terreno político, tener en cuenta en todo lo posible los factores, los elementos. ¿Se va a comunicar con las autoridades de ANCAP? No, personalmente no creo que tenga que hacerlo para pedir información, porque esta información normalmente seguramente nos va a llegar a todos, ¿verdad? Además, estoy seguro que a su regreso, y esto me gustaría decirlo expresamente, el ministro del ramo, que es el ministro Kramerman, el ministro de Industria, Energía y Minería, quien ya hizo un primer análisis muy general desde Washington. Cuando regrese, seguramente, esto no tengo la menor duda que ocurrirá así, va a suministrar más elementos de juicio en el Consejo de Ministros. En ese consejo yo estoy presente y naturalmente empezaré a mejorar mi conocimiento de este tema. Hablemos de otros asuntos entonces. El mes pasado, durante una entrevista en el programa Código País de Canal 12, Tabaré Vázquez dijo que deseaba fervientemente que usted volviera a ser ministro de Economía y Finanzas si él accediera nuevamente a la presidencia de la República. Y pocas horas después usted
se manifestó dispuesto a aceptar el cargo en esas condiciones. Una primera pregunta, contador Astori. ¿Ese era el lugar en el que usted pensaba para un nuevo gobierno de Vázquez o tenía otras ideas, otras intenciones? Yo lo señalé, como el propio Tabaré Vázquez lo dijo en el programa referido, nosotros sobre cargos, ahora en las conversaciones que hemos tenido sobre política, digamos así, que han sido unas cuantas y han sido muy prolongadas, muy ricas, jamás hablamos. Nunca nos referimos al lugar que podría ocupar yo, disculpen que hable en primera persona, en un gobierno de Vázquez. ¿No se la veía venir? Vázquez sabe, ahora me refiero a ese punto, Vázquez sabe perfectamente que primero yo estoy absolutamente dispuesto a colaborar con un nuevo gobierno de Frente Amplio, y sabe también que estoy dispuesto a asumir la responsabilidad que se me indique. Pero no lo habíamos hablado antes. Ahora, si yo veía esto como una posibilidad, la respuesta es afirmativa, totalmente afirmativa. Es más, ya tengo una experiencia como ministro de Economía de Vázquez, en la que a mí me parece que no fue muy bien, que tuvimos un balance positivo en los resultados, y entonces era una posibilidad. Ahora, lo que digo hoy, en la actualidad, en el año 2014, es que si el presidente Vázquez, de resultar electo, entiende que esa es mi responsabilidad, yo estoy absolutamente dispuesto a asumirla nuevamente. ¿Y para qué? ¿Con qué objetivo? Bueno, para seguir dando un salto de calidad en el proceso de desarrollo del país, de lo cual estoy absolutamente convencido. Estoy convencido de que es una posibilidad cierta, una posibilidad absolutamente alcanzable, una posibilidad que se fundamenta, obviamente, en lo hecho en estos 9 años largos de gobierno del Frente Amplio, y se proyecta hacia el futuro, realizando nuevas transformaciones que son muy importantes, y que podemos ahora agrupar en 2 grandes capítulos, o en 3 quizá, en 3 grandes capítulos, teniendo un gobierno que además de abordar esas transformaciones arriesgando, como debe arriesgar un gobierno, muchas veces he dicho que el principal riesgo de un gobierno no es equivocarse, es hacer la plancha y dejarse llevar por la corriente. De eso me gustaría preguntarle algo después. Seguir transformando al país y hacerlo con un gobierno que desde el punto de vista de la gestión, además de apoyarse en una institucionalidad muy fuerte, cada vez más sólida, ojalá, sea un gobierno ordenado, con un rumbo que yo creo que existe. El Frente Amplio ha logrado darle una orientación de base a la política económica, ha logrado encararla como un proyecto nacional. Yo quiero decir, y lo podemos analizar si se entiende pertinente, que no veo ese enfoque en la oposición. La oposición no tiene un enfoque de proyecto nacional en la economía. Se está viendo claramente en esta campaña. En esta campaña no se habla de economía, no hay análisis económico. Porque decir voy a quitar el impuesto a la renta personal no es hablar de economía. Es más bien una afirmación completamente irresponsable de parte de quien la hace. Decir que por ejemplo, se van a prestar atención a los problemas inflacionarios del país no es hablar de economía, porque yo no he escuchado una sola explicación acerca de por qué el país tiene presiones inflacionarias, ¿verdad? No he escuchado hablar de política monetaria, no he escuchado hablar de la situación financiera de Uruguay. He escuchado propuestas que nos dicen para disminuir la inflación hay que disminuir el gasto, sin un mínimo análisis de la posible relación que hay entre inflación y gasto. Entonces, no hay un enfoque
global de la política económica del país. No se discute de economía, me preocupa muchísimo eso, y por eso es que creo, entre otras cosas, que tenemos que lograr un nuevo gobierno del Frente Amplio para que el país mantenga un enfoque global de la política económica que le dé sentido a cada herramienta, a cada instrumento que forma parte de la misma, ¿verdad? Usted decía que estaba muy satisfecho con los resultados de la conducción económica, en particular en el gobierno de Vázquez, donde usted estuvo al frente del ministerio, pero en general de las políticas económicas seguidas en estos dos periodos. De todos modos, claro, ahora que esas políticas se conocen, hay algunos puntos que dan para el debate o hasta para la queja. Pregunto, por ejemplo, lo plantea un oyente, a Astori se le fue la mano con el IRPF. Cada vez pagan más personas y más dinero, lo sufre la clase media, son votos que va a perder el frente. ¿Cómo maneja usted ese punto, pensando en la campaña electoral, pensando en el intento de llegar otra vez al gobierno? Bueno, en primer lugar, y empiezo por la historia, no fue así en la última elección. En la última elección, el nuevo sistema tributario, no el IRPF, el nuevo sistema tributario no tuvo una consecuencia electoral negativa para el país. Y estoy seguro que no la va a tener en las próximas elecciones. Aquí tenemos un muy buen ejemplo de la pobreza de la discusión que plantea la oposición en esta materia. Porque no se puede hablar en Uruguay desde 2007 en adelante de un impuesto, aunque sea el impuesto a la renta personal, que ha jugado un papel importante en el país. Hay que hablar de sistema tributario, porque el sistema tributario tiene objetivos. Está compuesto por diferentes tributos, pero tiene objetivos. El primer objetivo de un sistema tributario como el que puso en práctica el Frente Amplio, con una perspectiva, llamémosla así, de izquierda en el país, es la justicia, es la equidad, ¿verdad? Esto es definir la carga tributaria, sobre la cual quisiera decir algo muy importante ahora, en función de la capacidad contributiva. Primer objetivo. Segundo objetivo, la eficiencia. Nosotros llegamos al ministerio con 26 o 27 impuestos nacionales. Eso es una locura. Y es una prueba de que en el pasado nunca se encaró el tema tributario como sistema. Ante determinadas situaciones se respondía poniendo impuestos y no razonando, ni siquiera definiendo que el sistema tributario en primer lugar es eso, es un sistema. Y por eso no solo creamos el impuesto a la renta, suprimimos 15 tributos nacionales de los 26 o 27 que existían. Y el tercer objetivo, estímulo a la inversión. Tuvimos resultados con el estímulo de inversión espectaculares. Uruguay duplicó su tasa de inversión, la duplicó. Estamos en 24 puntos del producto de inversión. Cuando pasamos décadas en este país con 10-12% de tasa de inversión. O sea que el objetivo también se cumplió. Yo decía que quiero decir algo importante sobre la carga tributaria. Primero, que manejando el sistema tributario como sistema, nuestro gran objetivo es seguir aliviando la carga tributaria de los uruguayos, especialmente para aquellos que menos capacidad tienen. Estoy hablando de los trabajadores, estoy hablando de las micro, pequeñas y medianas empresas, estoy hablando de la gente que precisamente necesita que su carga tributaria vaya disminuyendo. Y nosotros, manejando el sistema como sistema, nos hemos trazado ese objetivo, porque el primer criterio de diseño del sistema es la equidad. Y la equidad no es un concepto absoluto que no requiera modificaciones en el futuro. El mínimo no imponible ya fue elevado más de una vez en estos años. Y eso es coherente con el sistema. El número y la calidad de las deducciones que se pueden hacer
para calcular el impuesto a la renta ha aumentado, se ha incrementado, ha progresado en calidad, y sobre todo los sectores más modestos, más humildes, tienen hoy más fundamentos para el descuento de esas contribuciones. Entonces, yo diría que en primer lugar, la discusión hay que plantearla en estos términos, hay que plantearla en términos de sistema. Segundo, a la inquietud que se formula en la pregunta, inquietud que me parece absolutamente válida, yo respondo: el objetivo de la evolución del sistema en los próximos años es este que acabo de decir, precisamente disminuir la carga tributaria relativa. Ojo, la carga tributaria no es solo el impuesto a la renta. Ahora estamos poniendo en práctica, y lo van a empezar a sentir el 1 de agosto, una disminución del impuesto al valor agregado, que castiga relativamente más a los que menos ganan. Esa disminución se va a realizar, pero siempre que las compras se efectúen con tarjetas, ¿no? Tarjeta de crédito, tarjeta de débito. En algunos casos sin tarjeta, pero con tarjeta es mucho más importante, digámoslo así, ¿verdad? ¿Y por qué es esto? Desde la oposición le cuestionan al Frente Amplio, al gobierno del Frente Amplio, ese procedimiento. Dicen, no es lo que se había prometido en la campaña electoral. Bueno, esa es otra prueba de la inexistencia de debate económico, porque la propuesta que estamos haciendo ahora y que se aprobó en el Parlamento es mucho mejor que la original, mucho mejor. La original, ¿cuál era? Disminuir para todos los uruguayos la tasa básica del IVA en 2 puntos. Ahora, no solo la estamos eliminando en 4 puntos, no en 2, en ciertas situaciones, no solo la estamos eliminando por completo, 100% del IVA, en las situaciones más conflictivas de la pobreza más dura, en combinación con las tarjetas que emite y que ha distribuido el Ministerio de Desarrollo Social, sino que hemos asociado esta propuesta con lo que llamamos la inclusión financiera, sobre la cual no hay una discusión rigurosa en el país, porque la inclusión financiera significa 2 cosas en este caso: hacer que los sectores más alejados de una cuenta de ahorro, de un crédito, recién hablamos de la micro, pequeña y mediana empresa que se encuentra en esta situación, los trabajadores, no solo durante mucho tiempo no han tenido ninguna posibilidad de acceder a tener, aunque sea una modesta cuenta de ahorro, y al mismo tiempo una modesta capacidad de contraer un crédito, sino que además no han recibido los beneficios tributarios, porque han sido absorbidos, por ejemplo, por intermediarios. Se ha disminuido el IVA, como ocurrió durante el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, y el efecto se notó poco porque lo absorbió el poder de la intermediación. Ahora, con la formalización que imponen las tarjetas de crédito y de débito, el beneficio va a ir entero para el beneficiado, para aquel a quien queremos ayudar. Y eso se va a percibir clarísimamente a partir del 1 de agosto. Enseguida vamos para otro tema que tiene que ver con los debates de la campaña. Contador Astori, los equipos económicos que usted encabezó en los 2 gobiernos del Frente Amplio resultaron muy solventes en general, en particular en el manejo de la macroeconomía. De algún modo construyeron una imagen de gente eficiente y capacitada para la gestión de asuntos delicados del funcionamiento del Estado. Sin embargo, tuvieron un traspié importante en todo lo relacionado con Pluna, ¿no? Usted, cuando usted mismo era ministro, fue quien impulsó y firmó la asociación del Estado con Lydgate y Matías Campiani, que terminó en un fracaso. Y Fernando Lorenzo, como ministro ahora en el gobierno Mujica, tuvo a su cargo el proceso de cierre y liquidación de Pluna Sociedad Anónima, que tampoco salió bien. La ley luego fue declarada inconstitucional, la subasta de los aviones
terminó en un fiasco. El aval otorgado a Cosmo de manera irregular se convirtió en todo un problema. Bueno, al punto de que el propio Lorenzo y el entonces presidente del Banco República, Fernando Caloia, terminaron procesados. ¿Cómo entiende usted cómo afectan estos errores a las credenciales de Astori y sus colaboradores en materia económica? Yo creo que, en primer lugar, los temas señalados son importantes y no tenemos que esquivar su relevancia. Creo que lamentablemente la experiencia que impulsamos fracasó, sin duda, y eso hay que reconocerlo. Me parece que teníamos muy poco margen de maniobra para intentar un camino distinto. Y creo que lo importante en este caso, lo relevante, es asumir los malos resultados que tuvo la experiencia, no negarlos, asumir nuestras responsabilidades, por cierto, cosa que hemos hecho, cosa que no ha sido frecuente en el país en el pasado, porque hemos tenido catástrofes en el sistema financiero, por ejemplo, en el sistema bancario, con repercusiones muy importantes sobre la economía nacional, y yo no vi a nadie que dijera, me equivoqué, cometí un error. Nunca escuché a nadie que asumiera una responsabilidad. Por eso yo me siento bien habiendo asumido esa responsabilidad. Usted dijo en su momento, me equivoqué a raíz del acuerdo de asociación del Estado con Leadgate y Matías Campiani. Exactamente. Pero también dice, ¿nos equivocamos a propósito de todo el proceso de cierre y liquidación de Pluna Sociedad Anónima? Bueno, en ese proceso también hemos cometido, sin duda, equivocaciones y errores, sin duda. Y a mí me parece que algunas de las personas nombradas en la pregunta inicial sobre este tema lo hicieron en particular. Yo he escuchado a Fernando Lorenzo decir, nos equivocamos y asumimos la responsabilidad. Entonces, si nosotros partimos de esa base, creo que podemos tener la tranquilidad de espíritu que buscamos el mejor camino posible, a nuestro entender, para el país. No culminó exitosamente, como es notorio, y nuestra primera obligación es aprender de los errores que se cometen, ¿verdad? Ahora, curiosamente, ustedes en la campaña del Frente Libre Serén y en medios de comunicación reivindican a Fernando Lorenzo. Sí, se lo hace en un spot en el que habla usted mismo, sí. Es un fragmento de un discurso suyo en un acto del Frente Libre Serén, y la pieza muestra simultáneamente la imagen de Lorenzo ubicado entre el público. Sin duda. ¿Cómo se entiende esto? Se entiende porque estábamos desarrollando en ese momento del discurso un concepto que ya mencioné aquí en el programa hace unos minutos, y es que gobernar es arriesgar. Gobernar es arriesgar. Para Lorenzo, por ejemplo, para el propio Fernando Caloia, gran presidente del Banco República, responsable fundamental de haber tomado un banco en ruinas y llevarlo a los niveles más espectaculares de resultados y desarrollo que yo recuerdo en la historia del país, arriesgaron. Yo estaba desarrollando en ese momento del discurso, y estoy totalmente de acuerdo que se haya seleccionado esto como una pieza comunicacional, que gobernar es arriesgar, porque fue lo que hicimos todos. Ahora, cuando se arriesga y se falla, ¿no corresponde la renuncia? Ese es un planteo que desde la oposición se ha hecho en infinidad de ocasiones a raíz del caso Pluna Sociedad Anónima. Bueno, en definitiva Lorenzo lo hizo. Claro, Lorenzo, pero lo hizo luego de que se viniera el procesamiento resuelto por la justicia luego penal. de observar la cadena de efectos que se había generado. Pero dejemos de lado lo de la renuncia. Yo creo que es mucho más importante reconocer cuando uno no tenía, digamos, las expectativas que hubieran sido coherentes con un efecto positivo para el país, o mejor dicho, creía que lo que estaba haciendo conduciría a un resultado positivo, y no se produjo. ¿Pero no hubiera correspondido la renuncia? ¿De quién? Y, por ejemplo, de Lorenzo. Bueno, yo creo que, vuelvo a repetir, en definitiva, Lorenzo renunció.
al ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Y lo hizo en un gesto que lo enaltece, porque se puso, digamos así, a la altura de un ciudadano común y corriente que no tiene ningún fuero especial para defenderse ante la justicia. Yo creo que Lorenzo no solo lo hizo, sino que demostró que es un ser humano, además de un profesional muy solvente, un ser humano excepcional. Si usted es nuevamente ministro de Economía, supongamos que gana Tabaré Vázquez y efectivamente lo designa, como anunció, ¿usted le va a asignar responsabilidades nuevas a Fernando Lorenzo en el equipo económico? Ojalá pudiera, digo ojalá pudiera porque yo no he hablado con él, pero es un profesional con el que cualquier ministro quisiera contar en cualquier área vinculada con la economía. Yo hoy inicié un pensamiento que no pude culminar cuando la pregunta fue ¿por qué quiere ser ministro de Economía? Y yo mencioné un salto cualitativo, ahora no mencioné, y me gustaría hacerlo ahora, cuáles son las 3 grandes áreas de ese salto cualitativo. Empiezo por la más tangible, la más material, una gran transformación de la capacidad física del país. Esto se llama, en castellano simple, infraestructura. En segundo lugar, un gran desarrollo de la capacidad humana del país. Algún oyente podrá preguntarse, pero esas no son tareas de un ministro de Economía. Y yo contesto, el ministro de Economía tiene la responsabilidad de hacer que una y otra sean posibles. Nada más ni nada menos que a través de los recursos disponibles. Y queda la tercera. La tercera es el manejo macroeconómico estable y equilibrado que ha tenido el país hasta ahora y que tiene que seguir teniendo. Para una tarea de ese tipo, Lorenzo es un profesional espectacular. Es uno de los mejores por lejos que tiene el país. También lo es Mario Vergara, que jugó papeles importantísimos en la economía uruguaya como viceministro de Economía, como presidente del Banco Central, ahora nuevamente como ministro de Economía. Antes lo había hecho en ámbitos de la regulación de la economía, como la URSEC, con una acumulación de experiencia muy grande. Entonces, yo no estoy convocando a nadie, ni por supuesto entrometiéndome en los asuntos que no me incumben, pero ¿quiénes son los equipos económicos de los otros partidos? ¿Quiénes los integran? El Frente Amplio ya se sabe, en caso de ganar, cómo va a conformar su equipo económico. ¿Cómo se van a conformar los equipos económicos de la oposición? Me gustaría saberlo porque esta es una prueba, además, de la pobreza del debate económico, ¿verdad? Tal vez a propósito de ese equipo económico que usted de algún modo está delineando en esta respuesta y que, bueno, empezó a develar Tabaré Vázquez cuando dijo que usted sería el ministro, tal vez a ese equipo económico todavía se le puede hacer algunas preguntas más o se puede requerir algo más de información sobre cómo sería. Concretamente, trascendió que en sus conversaciones con Vázquez usted puso como condición de que todo el equipo económico esté bajo su conducción, incluyendo, por ejemplo, la DGI, el Banco República, la UPP. ¿Es correcto eso? 2 comentarios. Primero, es absolutamente incorrecto. Yo no hablé de estos temas con Vázquez nunca. De todos modos, ¿esa es su idea? ¿Ese es su objetivo? Ahora voy al segundo comentario que ya se está intuyendo. Por supuesto que sí, que es mi idea, ¿verdad? Y no es una novedad en absoluto, porque yo ya tuve una experiencia con el doctor Tabaré Vázquez como presidente, y el doctor Tabaré Vázquez me dio vía absolutamente libre para la designación de todo el equipo, incluyendo responsabilidades como las manejadas en la pregunta. Él está convencido que tiene que ser así. No es que yo se lo plantee. Se lo pregunto a raíz de todo lo que se discutió en este periodo de gobierno, sí, a propósito de la aparente o real existencia de 2 equipos económicos, sí, uno de los cuales giraba en torno a la OPP. Creo que eso nunca ocurrió, a pesar de nuestras discrepancias que se produjeron en diferentes instancias del desarrollo de este periodo. Tuvimos discrepancias, por ejemplo, por temas impositivos, como se recordará.
pero me parece que las cosas nunca dieron como para hablar de dos equipos económicos. Lo digo con toda sinceridad. Yo nunca sentí que estaba en cuestionamiento, más allá de discursos, de exposiciones públicas, que sí las hubo, nunca sentí que estuviera en los hechos en cuestionamiento la orientación económica. ¿Y saben por qué nunca lo sentí? Porque el presidente de la República nunca lo planteó. Bueno, nunca, jamás. Ahora, si efectivamente usted es el nuevo ministro de Economía, usted dice, yo voy a designar también al director del OPP. ¿Quién sería ese director del OPP? Se ha manejado el nombre del contador Álvaro García, que fue ministro al final del periodo de Vázquez, un hombre de confianza de Vázquez. Exactamente. Efectivamente puede ser. ¿Ese es un hombre también de su confianza? Y además, Álvaro García fue ministro de Economía. Sí, por eso. Fue el ministro que actuó después de nuestra renuncia. Conoce muy bien la labor de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, pero yo acá les tengo que pedir disculpas. Yo no puedo seguir ingresando en este terreno sin siquiera haber hablado con Vázquez sobre mi función al frente del Ministerio de Economía, eventualmente en un próximo gobierno. No puedo hacerlo. ¿Y el directorio del Banco República? No quiero eludir una respuesta acerca de Álvaro García. Es un profesional de toda mi confianza, es un profesional excelente que tiene experiencia en temas de gobierno en el país. Esa fue una pregunta concreta y esta es una respuesta concreta, pero no estoy adelantando que vaya ya a conformar el equipo económico, entre otras cosas porque no puedo ingresar en ese terreno ahora, ¿verdad? Ahora, en el caso del Banco República, ¿cuál sería la idea? ¿Que continuara en sus cargos esta representación del Frente Amplio que asumió el mes pasado, luego de la renuncia de Caloya? Dos comentarios. Primero, la total e integral confianza que tengo en el actual directorio del Banco de la República. Y en particular su presidente, que es, como él mismo ha dicho en esta mesa, no somos compañeros, no somos amigos, somos hermanos. La verdad que es el nivel en el cual yo considero a Porteiro y entiendo que seguramente va a ser una labor muy importante junto a las otras directoras que lo están acompañando y que son personas de mucha experiencia en el banco. Silvia Naveiro, Adriana Rodríguez. Exactamente. Ahora, esos nombres fueron fruto de una transacción con Mujica, según trascendió. O sea, esa mayoría oficialista en el directorio del Banco República es distinta de la que usted impulsó cuando usted fue ministro de Economía. Aquella estaba formada por nombres de su directa confianza. Sí. Esta es una representación del gobierno más compartida con el MPP o con el Espacio 609. Entonces, igual para usted es una mayoría oficialista que podría continuar. Nuevamente un par de comentarios. Yo creo que asigno y deposito toda mi confianza como ciudadano en el actual directorio del Banco de la República. Realmente no hubo una transacción con Mujica. Mujica se apresuró a decirme, y lo aprecio nuevamente una vez más, que propusiera al presidente del Banco República, que realmente es el cargo más importante. Yo en el directorio pasado no había propuesto a todo el directorio, había propuesto al presidente y al vicepresidente. Y en este caso fue prácticamente lo mismo. Por eso digo, yo nunca sentí que Mujica hiciera un cuestionamiento importante a la conducción económica. Por eso nunca estuve de acuerdo con lo de los dos gobiernos paralelos en economía. Sí hemos tenido, obviamente, debates, pero en cuanto al rumbo fundamental, el rumbo se mantuvo. El segundo comentario que hago es que tampoco, les pido nuevamente disculpas, no puedo ingresar en anuncios sobre cómo se va a integrar el directorio del Banco República, porque no estoy en condiciones de hacerlo. Eso vendrá después de una conversación con Vázquez sobre estos temas. Contador Danilo Astori, vicepresidente de la República, presidente en funciones, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva. Al contrario, fue un placer esta conversación, como siempre. Les agradezco mucho y un saludo a todos los oyentes.